Yo quiero dar gracias al Señor porque en este día a mí me gustaría compartir algo que con el tiempo los creyentes tenemos que saber cómo movernos en el reino de Dios. El reino de Dios que se ha manifestado y que se ha revelado en nuestras vidas nos tiene que dar claves de cómo movernos en el reino de Dios. Y si decíamos en otros tiempos de que la armonía era una llave para abrir la bendición de Dios sobre nuestras vidas, en esta mañana vamos a hablar o vamos a compartir algo acerca de la gratitud. La gratitud que tiene que formar parte de nuestra vida como una llave que abre puertas y que hace que la bendición de Dios se derrame sobre nuestra vida. La Biblia está llena de historias y está llena de comentarios acerca de lo que debe ser un creyente que ha recibido tanto de Dios. Tanto que dice el Salmo 100 que cómo debemos de entrar a la presencia de Dios. Con acción de gracias. Entrar a la presencia de Dios con acción de gracias. Porque dice, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Importante. Importante partir para tener y desarrollar una actitud de gratitud, saber que todo procede de Dios. Absolutamente todo. Aún lo que tú ignoras o nunca lo has calificado como de parte de Dios, como es tu inteligencia, tu habilidad, tus dones, tu facilidad para hacer una cosa, para hacer otra, tú no te hiciste a ti mismo, sino que fuiste y eres obra de Dios. Así que toda nuestra gratitud siempre tiene que volver al origen de quien nos ha formado. Nosotros no somos como somos. Si echamos una mirada atrás, éramos quien éramos. Y el Señor nos cogió, nos puso en el torno, como yo digo, todavía estamos en el torno, dando vueltas, todavía el Señor no ha terminado de formarnos, y lo que somos es gracias a Dios. Pero a veces eso se nos olvida, y entramos en una dinámica, yo creo que a veces no positiva, pero cada vez que nosotros no pensamos desde este punto de vista es como si echáramos un candado a esa puerta que tiene que estar siempre abierta para que la bendición de Dios se derrame sobre nuestra vida. Dice 1 Corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Piensa, es una pregunta. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te pones como si no lo hubieras recibido? Es buena reflexión, es buena reflexión. Lo importante, hermanos, de esto es que nosotros podamos, en alguna forma, descubrir cómo abrir, a través de una actitud de gratitud a Dios, una forma de movernos en el reino de Dios. Os leo. Dice, la ingratitud es la falta de valoración o desprecio de los beneficios recibidos. Siempre hemos aprendido, por medio de Bernardo, que vamos a descubrir primero lo que no es para luego descubrir lo que es. La ingratitud es la falta de valoración y desprecio de los beneficios recibidos. Cuando nos olvidamos de dónde venimos, qué es lo que se ha producido en nuestra vida, qué es lo que Dios ha formado en nosotros, y caminamos como si eso fuera obra nuestra, estamos siendo gente, sin darnos cuenta, ingrata, porque Dios nos ha formado, no nosotros a nosotros mismos. Él ha puesto en nosotros absolutamente todo lo que somos, aún lo guapo o lo feo que seamos. Salimos así y ya está, eso no tiene remedio, ¿no? Por más que nos esforcemos, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Somos obra de Dios y eso hay que reconocerlo. Todos los días. Vivimos en un mundo bastante ingrato.
bastante ingrato. Solamente hace falta leer el periódico, o ver la televisión, o escuchar la radio para decir, hay que ver, hay que ver. Para lo que hay que esforzar y entender acerca de lo que sufren otra cantidad de personas, para tener el 0,1 de lo que cada uno de nosotros, por ejemplo, en nuestra localidad tenemos. Hace cuestión de 3 días, una patera con 350 personas volcó y se ha librado, me parece que eso en un 60, 200 y pico perdidas por ahí. Cuando uno ve ese tipo de noticias, pues yo creo que nuestro corazón tiene que ensancharse de saber que nos levantamos todos los días y comemos, y vestimos, y tenemos una vivienda, y tenemos trabajo, y tenemos gente alrededor nuestra, y tenemos una sanidad, y tenemos una vida laboral, y tenemos una familia, y tenemos hijos. Yo no sé a qué aspiramos, o qué deseamos, o qué quisiéramos tener, pero ya con eso tenemos que aprender a ser gratos a Dios, muy gratos. Entrar cada día a la presencia de Dios con acción de gracias. No nos podemos olvidar de lo que fuimos y de lo que somos por obra de Dios. Toda la comprensión que tenemos en cuanto a lo que entendemos de Dios proviene de Él. Aunque tú estudies mucha teología y te hagas muy sabio, todo proviene de Dios. Nada proviene de tu inteligencia. Porque ¿quién puso la inteligencia en tu mente? ¿Quién dio la capacidad para que tú desarrollaras inteligencia? O para que tú desarrollaras unos dones. Nada proviene de nosotros. Todo proviene de Él, y por Él y por medio de Él. Digo, para que en alguna forma este tipo de argumentos nos sirvan para cuadrarnos delante de Dios y estar siempre agradecidos de la obra de Dios, siempre, por muy poco que tengamos. Por muy poco que tengamos, tenemos que ser gente agradecida. La gratitud es el sentimiento de estima y reconocimiento de una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor y le ha prestado un servicio, por lo cual desea corresponderle. El sentimiento de estima y de reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor. Eso es del diccionario, no es mío. Yo no soy tan inteligente. La actitud de gratitud nos abre puertas. Queramos o no, podemos hacer comparaciones entre la gente que desarrolla una actitud de gratitud y la gente que desarrolla una actitud de ingratitud porque se olvida de dónde hemos venido, qué es lo que hay en nosotros, quién lo ha producido y dónde está la procedencia de lo que somos. Así que dice el Salmo que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, porque lo que expresamos es lo que somos. Y debemos intentar que nuestra boca pueda producir palabras, argumentos, dichos, para que en alguna forma la voluntad de Dios la podamos ir entendiendo cada día mejor. Pero desde la ingratitud las puertas se cierran. La gratitud abre puertas, aunque tengas nada. Decía un preso ayer, prefiero vivir toda la vida en la cárcel y no perder mi alma, a vivir en libertad y terminar en el infierno. Así lo soltó. Y daba gracias a Dios por haber conocido el Evangelio. Gente no religiosa, gente que vivía a su aire. Pero cuando tú lo escuchas hablar, te das cuenta de que el Evangelio se está desarrollando en su mente y cada día ellos expresan mejor lo que se está produciendo dentro de su corazón. Y ellos mismos se regañan unos a otros. Ellos se hablan de hermanos. Tú no sabes lo que dice hermano, ellos allí son todos hermanos. Tú no sabes lo que dice hermano, pero tú tienes que dar gracias a Dios porque Dios ha venido a tu vida y ellos se regañan en sí mismos.
Entonces yo pienso que la gratitud abre puertas. La ingratitud te la cierra. ¿Cómo puede ser eso? Porque la persona que es ingrata nunca está contenta. Nunca. La persona que siempre está pensando que algo le falta, que algo está por producirse, que algo no está completo, siempre está con queja. Con una queja en su interior, ¿no? Las palabras que salen de nuestro corazón forman parte de lo que sentimos y pensamos. No son casos puntuales. Una cosa es que yo me queje en un momento puntual, en una cola de la seguridad social o en un banco, porque es algo puntual, a que yo desarrolle una actitud de ingratitud o de queja. La ingratitud siempre está relacionada con situaciones no satisfechas, situaciones donde uno no está contento, donde uno entiende que no tiene lo que desearía o no tiene lo que te hace falta o no tiene lo que te mereces. Pero vamos a echar una vuelta atrás. Eres lo que eres por gracia de Dios, aunque lo que está por venir nunca lo tengas. Pero si desarrollas una actitud de circunstancias no completas, no realizadas, nunca vas a estar dando gracias a Dios por la realidad que estás viviendo, que es mucho. Mucho, no, mucho. Es mucho lo que Dios ha hecho en nosotros. Debemos de levantarnos, hermanos, cada mañana con una actitud, aunque estés rodeado de circunstancias que no te gustan. Pero eso forma parte de la obra de Dios en nuestros corazones. No vamos a desarrollar una actitud de gratitud si no damos gracias a Dios, no por tener problemas y circunstancias difíciles, sino por no reconocer a Dios en medio de esas circunstancias. Dios es el que tiene el control de todo. Tú no has dejado de ser oveja y Dios no ha dejado de ser pastor. ¿Es así? La promesa de Dios no se ha invalidado porque tú tengas un problema, un conflicto, una situación difícil. Dios sigue estando ahí todos los días hasta el fin del mundo. Y su compromiso es llevarte para que tú comprendas cómo te tienes que mover dentro del reino de Dios, que Él es el rey y el pastor de las ovejas. Y yo nunca he dejado de ser oveja. Pero tampoco he dejado de ser pastor. Porque muchas veces entendemos que Dios no controla lo que hay alrededor nuestra. Debemos de dar gracias a Dios porque Él sabe lo que hay alrededor de nuestras vidas, de todas nuestras vidas. La gratitud no se desarrolla completa siempre que las cosas nos van bien. No sé si vosotros estáis de acuerdo con eso. Pero dar gracias a Dios cuando las cosas van bien, yo creo que nadie tiene dificultad en poder entender de algo o de alguien que te ha favorecido. Es algo, pero entender la gratitud de un corazón agradecido a Dios en un momento de dificultad, ya hay una cierta variación. Porque Dios se mueve también en nuestros errores, en nuestros fallos y en nuestras faltas. Y Dios es nuestra fortaleza en nuestra debilidad. Él es el que ha tomado las riendas de nuestras vidas y se ha encargado de ser, como algunas veces hemos dicho, el pastor de nuestras vidas. Y eso es mucho. Si atendemos a lo que el mundo quiere hacer con nuestras vidas, es decir, no tenemos que ser muy espabilados. El mundo quiere manipular las conciencias de la gente y nos quiere llevar hacia ciertos derroteros, ciertas formas de pensar, y cuando vemos la investidura de esta semana en televisión, te llenas de dudas. Y entonces, Señor, gracias, porque tú has tomado las riendas de mi vida.
Y no estoy ni en el pensamiento de aquel, ni en el pensamiento de aquel, ni en el pensamiento... Estoy en tus manos. Y eso a nosotros, los creyentes, nos tiene que dar seguridad. A pesar de que políticamente estemos tan revueltos, estamos en las manos de Dios. Hechos a voluntad de Dios, a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la ingratitud siempre está relacionada con la queja, con el juicio, con la crítica, con el chisme, con la murmuración, con el descontento, con la insatisfacción y con la falta de visión. La gratitud está relacionada siempre con nuestra cercanía con Dios, dejándose tratar por Dios en cualquier momento, entendiendo en la presencia de Dios lo que es Dios, lo que nosotros somos, la situación que vivimos, y nos lleva a entender cómo es Dios con nosotros y cómo tenemos que ser nosotros con los demás y en la obra de Dios, cómo movernos en la obra de Dios. Es fácil que en los momentos de conflicto nosotros saquemos a la luz nuestro descontento. Es muy fácil. Hablamos de todo, pero no solamente en la iglesia, en el mundo social también. La sanidad tiene que ser de esta forma, el mundo laboral de esta forma, tiene que formarse este tipo de gobierno. Es decir, nosotros hablamos de todo. Somos guay para hablar de todo, ¿no? En alguna forma, muchas veces cuando no entendemos el país que vivimos, nos movemos en gente ingrata. España es una tierra extraordinaria. Buena tierra. Muy buena tierra. Que nos dan las facilidades para vivir de una manera extraordinaria. De ahí nuestra actitud de gratitud hacia Dios, que nos tiene que mover a decir gracias por haberme permitido vivir en este país, por haber vivido en esta localidad, por tener esta familia, por comer todos los días, por vestir. Esa es una llave que, aunque las situaciones a veces sean diferentes, nos abren un camino para entender a Dios. En mitad del conflicto yo reconozco a Dios. En mitad del conflicto yo honro a Dios. En mitad del conflicto yo dignifico a Dios. La dificultad no le resta cercanía a Dios conmigo, sino que me une a Dios. Y hace que mi corazón vaya, en alguna forma, variando de una forma continua. Mirad, en la Biblia hay un caso muy expresivo, muy lleno de historias y lleno de argumentos que nos pueden un poco abrir la mente hacia cómo Dios quiere obrar en nosotros a través de una actitud de gratitud. El pueblo de Israel siempre fue un pueblo complicado, muy complicado. Hasta tal punto de que en momentos determinados decía, ¿dónde está Dios? ¿Tú te has preguntado alguna vez eso? ¿Dónde está Dios? Yo sí. Yo me he preguntado, ¿dónde está Dios? Y eso puede ser un momento, no puede ser una duda eterna. El Señor entiende que somos lo que somos polvo y somos gente frágil y en momentos determinados podemos tener las dudas o la interrogante de dónde está Dios en momentos determinados. El pueblo de Israel lo que hizo fue mantenerse en esa queja continua. Eso le hizo perder la visión. Eso le hizo perder la provisión de Dios sobre sus vidas. Le hizo perder la comprensión de Dios. Le hizo perder las buenas relaciones entre ellos. Le hizo comunicar entre ellos mal. No sabían caminar, no sabían cómo gestionar las situaciones. Porque a pesar de que tuvieron todo, igual que nosotros en nuestra época, tenemos todo, ¿qué nos falta por tener a nosotros? ¿Un plasma más grande? ¿Un iPhone con más aplicaciones modernas? ¿Una tablet?
bien surtida. ¿Qué nos falta? Yo no tengo necesidad de nada en cuanto a mis necesidades personales. Pero parece que se desarrolla en nuestro interior una actitud de insatisfacción. Eso fue lo que al pueblo de Israel le ocurrió. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué estamos viviendo estas circunstancias? ¿Por qué estamos viviendo esta situación? Y desarrolló una actitud de queja. Y esa actitud de queja le hizo perder la visión. Y cuando no se tiene visión, cualquier cosa es buena. Por eso es importante que nuestra relación con Dios nos ayude a poder profundizar en las cosas de Dios y podamos tener una relación con Dios transparente, sencilla, natural, que nos ayude a distinguir cuál es nuestra realidad. Nuestra realidad es que estamos siendo bendecidos todos los días. Todos los días. ¿Que tenemos carencias? Pues hijo mío, pues seguramente claro que sí, que tendrás carencias. Pero Dios está bendiciendo nuestras vidas todos los días. No nos damos cuenta muchas veces de lo que el Señor nos libra. De que empezamos un día y lo terminamos. Y empezamos otro día. Y la salud, ahí medio que nos respeta a algunos, ¿no? Es mucho lo que tenemos. Tenemos la libertad de congregarnos. Eso es mucho. Eso es mucho. Tenemos Biblias, tantas Biblias que ni la leemos, pero tenemos Biblias. Otros no tienen Biblias. Ni siquiera la Biblia traducida a su idioma. Digo todo esto para que nosotros pensemos en lo que tenemos, que es mucho. No tenemos derecho a desarrollar una actitud de ingratitud. No tenemos derecho a olvidarnos de los beneficios de Dios, que son continuos, son todos los días. Como decía, el pueblo de Israel desarrolló esto. Y el Antiguo Testamento desde Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números, están siempre recordando historias que están escritas aquí. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué están estas historias reflejadas aquí? Si esa experiencia nosotros no la vamos a vivir nunca, no vamos a tener la experiencia del maná, ni vamos a tener la experiencia de la lluvia de carne, ni vamos a tener la experiencia de que nuestra ropa, si a los presumidos les durara la ropa 40 años, ¿no? ¿Qué sería, no? A la gente que tiene costumbre de comprarse mucha ropa en los centros comerciales y yo para arriba, si le durara la ropa 40 años, al que más le dura es a Manolo, si la queremos tirar, la ropa, 40 años, sin faltarle de nada. ¿Por qué están estas historias aquí? Dice 1 Corintios que están precisamente para que las tomemos como ejemplo. No están ahí de adorno, ni están ahí porque tocaba, están ahí para que estas generaciones venideras en las que a nosotros nos ha tocado vivir, las tomemos como ejemplo y no desarrollemos actitudes de quejas, ni de críticas, ni de juicios que nos aparten de la voluntad de Dios. Y no pensemos en cosas malas, como ellos pensaron continuamente. Pero fíjate que cada vez que ellos tenían una queja contra Dios es como si le echaran un candado a la comprensión de las cosas de Dios. Cada vez comprendían menos a Dios. Otro candado, y cuando se dieron cuenta, se habían tirado 40 años dando vueltas en el desierto sin entender por qué Dios lo había traído al desierto. Y es que antes de la tierra prometida está el desierto. Antes de la bendición está el desierto. Y antes de una situación de bienestar están este tipo de dificultades en los que tenemos que aprender a desarrollar una actitud de gratitud a Dios. Tú me has traído hasta aquí. Seguramente tendrás un propósito, tendrás una idea, tendrás una manera y un plan, porque si no, no estaríamos aquí. La idea es meterse en esas circunstancias donde nosotros podamos discernir, pensar. Que todavía, a pesar de las circunstancias que vivimos,
El plan de Dios se está desarrollando en nosotros. La mano de Dios todavía sigue pastoreando nuestras vidas, cuidando nuestras vidas, bendiciendo nuestras vidas, cuidándonos día a día. No nos podemos olvidar de lo que Dios está haciendo en nosotros. Eso le llevó a ellos a no entender a Dios. Y yo para mí que eso es uno de los grandes problemas que el mundo cristiano tiene hoy. No entender a Dios significa malinterpretarlo. Interpretar mal el tiempo, interpretar mal las circunstancias, interpretar mal el momento que nos vivimos. Por eso yo decía que la gratitud es una llave que abre la comprensión de cómo debemos de movernos en el reino de Dios. La gratitud. Si nos convertimos en gente ingrata, no vamos a ver nunca cómo se desarrolla el plan de Dios. Porque vamos a estar siempre en una queja continua, incómodos por lo que nosotros no vemos o no entendemos. Pero si desarrollamos una actitud de gratitud, la vida que hemos escogido es una vida de fe, totalmente dependientes de Dios en cualquier circunstancia. No andamos por vista, andamos por fe. No nos podemos sorprender de una crisis, de una carencia, de un momento malo, porque andamos por fe. Y en medio de esas situaciones complejas está Dios en medio nuestra. Y el lamento de Dios fue siempre, nunca entendieron, nunca supieron que yo los rodeaba y que yo estaba cercanos a ellos. Fue el lamento de Dios hacia Israel. No entendieron nunca mi cercanía con ellos. Yo me atrevo a aconsejaros esta mañana que la gratitud se entrena. Puede que seamos gente ingrata, pero no para siempre. Podemos entrenar una actitud de gratitud. Eso se entrena como un hábito que nos va a meter en una dinámica y en un nivel diferente en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los hermanos. La gratitud se entrena como un hábito de nuestra vida cristiana. Josué y Caleb supieron ver el plan de Dios. Y están viviendo los mismos conflictos y las mismas situaciones que el resto del pueblo. Solamente Dios sobre Caleb dije, este tiene una actitud distinta, este tiene un espíritu distinto. A este yo voy a bendecir por su integridad y por su espíritu. Y eso llevó a Caleb a tener una visión diferente. Por eso digo yo que la queja nos hace perder la visión. La gratitud nos abre la visión y nos da la llave para adquirir y conquistar aquello que Dios quiere que podamos conquistar. Para terminar, ¿quién sabe lo que dice el Salmo 103? ¿Y qué más? Eso. Lo podemos recitar. Mira, a mí no me gusta mucho leer porque me enrollo y los versículos los tengo aquí pero no los leo. Pero están en la Biblia, no me los invento yo, están aquí. Salmo 103. Bendice alma mía al Señor. Y bendice alma mía y todo mi ser bendiga al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona tus pecados. El que rescata del hoyo tu vida. El que te da fuerza para que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que hace la obra. Él. Y a nosotros la Biblia nos exhorta a decir, no te olvides de ninguno de sus beneficios. De ninguno. Porque Él nos ha formado. Él nos ha hecho. Y no nosotros a nosotros mismos. No nos olvidemos de eso, por favor. No somos mejores por nuestros propios esfuerzos. Somos lo que somos por obra de Dios.
Y la bendición de Dios acampa sobre ti porque Dios tiene misericordia y gracia sobre ti, no porque tú te lo merezcas, ni hayas hecho nada para tener lo que tienes. Como decía Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Podemos en alguna forma pronunciar con libertad eso, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y no me olvidaré de ninguno de los beneficios del Señor porque me voy a convertir en una persona sin querer ingrata. Y la ingratitud me cierra el paso. La ingratitud hace que pierda la comprensión de Dios. La ingratitud me vuelve una persona quejosa y de alguna forma descontenta, nunca satisfecha. Porque por muy bien que esté, siempre tendré la necesidad de tener algo más. Y no voy a estar quieto nunca. Y hay una voz del cielo que le habla a Jonás. Y le dice, ¿qué le dice? Bernardo lo sabrá. ¿Haces bien tú en quejarte tanto? Y fíjate la queja de Jonás. Sabía que tú eres un Dios de misericordia y un Dios bueno, y sabía que tú te vas a retratar de lo que tenías pensado, y no estoy contento con lo que ibas a hacer. Y una voz del cielo le dice, pero ¿haces bien tú en quejarte tanto? Sí, en alguna forma Jesús usó la misma expresión en el Nuevo Testamento. ¿Tienes tu queja porque yo sea un Dios, una persona buena? ¿No puedo hacer yo con los míos lo que quiera? ¿No puedo tratar a las personas con dignidad como Dios que soy? ¿Por qué te quejas tú tanto? Y nos metemos en el papel de Dios y queremos que Dios piense, sienta y desee como nosotros, pero si somos nosotros los que necesitamos de corrección y de mejora y de desarrollo. No es Dios, somos nosotros. Y precisamente el trato de Dios es que a través del Espíritu de Dios, la imagen de Dios se nos pegue a nosotros y nos convirtamos en gente grata por el favor recibido por Dios. No seamos gente que se nos olvide que la obra de Cristo es la obra de amor más grande que jamás en la humanidad se haya producido nunca. Y eso no se nos puede olvidar. Que hemos sido librados del pecado, que hemos sido librados de los errores, de los fallos, y hemos sido puestos para tener una relación con Dios sin merecerlo, sin llevar ningún tipo de méritos detrás, sino por pura gracia y misericordia de Dios. Y eso no se nos puede olvidar. Cuando nosotros cogemos todo ese tipo de conceptos y lo usamos como una llave para saber movernos en el reino de Dios, porque en el reino de Dios hay que saber moverse. En el reino de Dios hay que saber moverse. Decíamos el jueves, no podemos vivir en el reino de Dios con las normas y con las leyes del mundo, porque el reino de Dios se mueve de otra forma. El mundo va a ser ingrato siempre, nunca va a ser un mundo satisfecho. Pero los que hemos probado de la misericordia y de la gracia de Dios, nos tenemos que mover con una actitud diferente. Y hacer que la misericordia de Dios pueda transformar todo nuestro interior. Todo nuestro interior. Para llevarle al mundo una verdadera imagen de lo que Dios es. ¿Haces tú bien en quejarte tanto? Es que yo ya sabía cómo tú te las gastas, Señor. No nos podemos sorprender que Dios sea un Dios de misericordia y de gracia. Eso no nos puede sorprender. Lo que nosotros nos tenemos que convertir en gente de misericordia y de gracia para aquellos que están en la necesidad de estar cerca del Señor. Y si nosotros somos gente que llevamos una mochila de historias atrás, no podemos manifestar bien nuestro agradecimiento a Dios. La gente nos puede decir perfectamente, si tú estás con Dios, ¿por qué te quejas tanto? Nos puede decir perfectamente eso. Si tú estás con esa fe tan fuerte, ¿por qué te quejas tanto?
Y nosotros somos, hermanos, gente que hemos probado la misericordia de Dios. Mucho hemos probado la misericordia de Dios. Y de lo que nosotros éramos a lo que somos, hay un trecho. Hay un trecho. Todo eso es obra de Dios. Todo eso es trabajo de Dios en tu vida. Y eso la Biblia nos exhorta de que no podemos olvidarnos de ninguno de los beneficios de Dios. No sé si era Bernardo, hace 2 semanas o 3 que hablaba, no me den ni riqueza ni pobreza. Creo que sí, ¿no? Dame lo justo. Si tengo poco, me quejaré contra ti. Si tengo mucho, diré que esto lo conseguí yo. Y así somos de yoyos. Arriba y abajo, así somos. Pero lo importante es que nosotros podamos encontrar ese equilibrio entre lo que éramos, lo que somos, entre lo que es Dios y lo que ha hecho en nosotros. Y colocar eso en nuestra vida. Es decir, sean siempre dadas gracias a Dios en Cristo Jesús por su obra. Dad gracias a Dios siempre. Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios siempre. Y no te olvides, por favor, no te olvides. Entrena esto, entrénalo. Y yo te digo que esto se entrena, que a veces se nos olvida. Esto se entrena. Ve a la presencia de Dios continuamente. Y podemos hablar de ejemplos nuestros. Ve a la presencia de Dios continuamente y entrena la gratitud. Reconoce que Dios es el autor de todo lo que tú tienes, pero de una manera fidedigna. Y en alguna forma levántate cada mañana, cada noche, exaltando y honrando a Dios. Porque eso te va a abrir puertas. No te acuestes ninguna noche quejándote. No te levantes ninguna mañana quejándote. Sino, de cuando en cuando lee los sermones de Paco Prados. Por la noche y por la mañana. Ahí. Y de otros, no solamente él. Él es uno de los que escribe continuamente. No te acuestes nunca quejándote. No te levantes nunca quejándote. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Sea Dios el que sea reconocido en todas tus circunstancias. Te digo esto porque la felicidad de tu fe depende de esta llave. Nos ponemos en pie y damos gracias a Dios. Deciros que la semana que viene, si no falla el plan, vendrá Cristóbal de Málaga a predicar y tendremos la Santa Cena. Compartiremos con él aquí todo el día, ¿vale? Padre nuestro, te damos gracias. Señor, siempre gracias sean dadas a ti por tus beneficios, por tu ayuda, por tu misericordia y tu gracia sobre nuestras vidas. Y gracias por el pastoreo, Señor, que tú tienes sobre cada uno de nosotros. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Que seas siempre tú exaltado y reconocido en nuestras vidas, levantado en todo tiempo. Señor, tú eres digno de recibir la alabanza y la gloria por encima de todas las cosas. En esta mañana queremos de nuevo reconocerte y bendecirte por tus beneficios y por tu cercanía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga y estar orando también por el campamento de los niños, que ya el lunes que viene, no el siguiente, nos vamos. Que el Señor nos dé allí un buen tiempo y bueno, de ahí puedan salir lo que siempre deseamos, herramientas y utensilios para la obra de Dios. El Señor os bendiga. No es de los jóvenes. Niños no hay este año.